Bueno, por supuesto, lo planteamos siempre, ¿no? Cuando se ve la plata de la corrupción. Todo muy bien, que vayan todos presos, que se investiga hasta lo último. Y la plata hay que recuperarla. Hay que recuperar la plata de la corrupción. El doctor Alejandro Fargosi está con nosotros, un abogado que ha estudiado bastante el tema, ex consejero del Consejo de la Magistratura, pero además que en algún momento se metieron puntualmente con el caso de la plata de la corrupción, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. En algún momento, digamos, le hablaron a los jueces. Sí, exactamente. De frente. ¿Pueden los jueces, tienen herramientas los jueces para recuperar la plata? Más o menos. Tienen pocas herramientas y creo que tienen menos espíritu para hacerlo. Pero esto no es solo un problema de los jueces. En Argentina hay como toda una sensación o una tendencia a que las cosas no tengan consecuencias. Entonces, claro, así como no tiene consecuencias un corte ilegítimo de calles, como no tiene consecuencias no pagar las deudas, como no tiene consecuencias matar a alguien, tampoco tiene consecuencias robar. Y un poco nuestro planteo, ¿cuál era? La corrupción no le roba a otro, nos roba a nosotros. Y de alguna manera, así como todos nosotros cuando enfrentamos a la AFIP, tenemos que demostrar prácticamente cualquier centavo que tenemos, y hay problemas por 5.000 pesos, porque es la verdad, al año. La gran pregunta es por qué eso no ocurre con estos grandes casos, estos grandes personajes que de repente parecen vivir en otro planeta. A ver, supongamos que tuviesen toda la voluntad del mundo, los jueces, porque ahora parecen haberse despertado, por lo menos algunos. Están en eso. Están en eso. Quiero ver juicios, como dice el ministro de Justicia, hay que ver los juicios en los juicios orales, ¿no? No la investigación solamente. Sí, sí, y hay que ver cómo terminan los juicios orales. ¿Las herramientas para recuperar la plata están? No. No están porque todos los principios que rigen la tutela del derecho de propiedad y todas esas cosas tan importantes, usted es abogado como yo, así que lo sabe, todavía no están removidos con ese proyecto de ley de extinción de dominio. Está en el Senado, trabado. Que está en el Senado, igual de trabado que la ley del arrepentido. Hay dos patas, yo diría que hay tres patas, hay una que todavía no existe, hay tres patas claves. La ley del arrepentido, que facilita la investigación. La ley de extinción de dominio, que facilita que la plata vuelva a nosotros, que somos a los que estos señores robaron. Y una ley de recompensas. ¿Por qué de recompensas? Porque el que ¿Esa sería la tercera pata? Esa es la tercera pata que no existe, nadie la hizo todavía. Pero recompensa, ¿por qué? Porque la manera de lograr que aquel que no tiene riesgos por ahí confiese algo, por ejemplo el testaferro, es darle una recompensa. Si ayuda a recuperar plata, bueno, que se lleve un 5, un 10, un 15, sí, lo que fuere. Lo que fuere, exactamente. ¿Qué es esa vieja regla que existía cuando uno encuentra algo perdido? Cuando uno encuentra algo perdido, le corresponde un porcentaje de lo que permite recuperar al que lo perdió. Bueno, de alguna manera eso. Si no, el tema de la lucha contra la corrupción va a ser muy difícil porque en general son actos que no dejan demasiada huella. Ahora empieza a haber más por la informática y porque nos ayudan los fondos buitres. Es increíble que tengamos que depender en la investigación de la corrupción. Y además hay que encontrarla, ¿no? Quiero decir, físicamente la plata que se robaron, que en algún lado está, se habla de que están en bóveda, de que están enterradas, de que están en el exterior, de que están en placares, de que están... También hay que encontrarla, además. Sí, exactamente. La ventaja, digamos, o la parte positiva del desastre que nos hicieron, repito, que nos hicieron, es que debe haber mucha adentro todavía, porque no es fácil blanquear y mandar remesas de los por lo menos cientos de millones de dólares. Yo creo que han sido miles. Coincido más con Lilita de que anda en el orden de los 10.000 millones de dólares por sacar porcentaje de lo que ha sido la obra pública y demás. Cuando hablamos de cientos, es impensable, de miles, es impensable. Digamos, no entra en ninguna cabeza ni siquiera para pensarlo. Me acuerdo, no quiero decir una cosa por otra, pero con lo que contaban en La Rosadita era más o menos como 340 años de sueldo de una persona de 15.000 pesos. Una locura. Una locura. Y lo que es peor, esa plata la tenemos pagada en impuestos. Porque la verdad es que todos sufrimos de una manera o de otra impuestos que son nórdicos. Acá pagamos más del 50% de nuestros ingresos en impuestos. Claramente. Y no podemos pisar un hospital con tranquilidad, tener seguridad tampoco. Son cosas que vienen de arrastre. Digamos, impuestos nórdicos con servicios... Sí, centroafricanos. Sí, sin herir ninguna susceptibilidad. Pero lo cierto es que lo que nos tenemos que acostumbrar, y para mí eso es clave, es a ser conscientes que el Estado como tal, como fantasía, no es alguien distinto a nosotros. Cuando uno dice le robaron al Estado, nos robamos a nosotros, nos robaron a nosotros, fuimos robados. Y cuando uno dice que pague el Estado, por ejemplo con este dilema que hay con las tarifas, somos nosotros que lo vamos a pagar. Lo que pasa es que lo vamos a pagar con otra
con otra moneda, lo vamos a pagar con la moneda del impuesto, no con la moneda del pago. Se puede, a ver, ya pasó por el Consejo de la Magistratura, conoce perfectamente bien el medio judicial. ¿Se puede confiar en que va a cambiar el esquema de la justicia federal con los mismos jueces o tenemos que esperar a que cambien los jueces? Hay que esperar. Algunos pueden cambiar, algunos pueden que hayan actuado mal, pero puede que hayan actuado por miedo, pero hay que empezar a cambiar jueces. Lo que pasa es que, ojo, en el Consejo de la Magistratura hoy todavía falta un bendito voto de oro, que es el que dé los 9 votos para poder empezar a hacer juicios políticos, por un lado, a los que se consideren malos jueces, y por el otro lado, designar a los que estén concursando que se los considere buenos. O sea, el Consejo de la Magistratura está trabado, y no es culpa del gobierno. Esto es un tema de cuántos votos hay de un lado y cuántos votos hay del otro. En el fondo, las cosas pasan porque los argentinos votamos de una manera o de la otra. Sincerémoslo. Sí, claramente, digamos. También somos responsables de lo que hay. Exactamente. Casos como el de Ollarvide, ¿tienen que resolverse como se resolvieron con la renuncia o habría que haberlo juzgado en el Consejo de la Magistratura? A mí ese tema me golpeó mucho porque le metí 6 pedidos de juicio político a Ollarvide. Fracasé en los 6, con lo cual de alguna manera era un tema que me llegaba muy cerca. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué era posible? Y la realidad es que la única posibilidad era aceptarle la renuncia. Porque de esa manera, ¿qué se logra? Se logra por lo menos no tenerlo más de juez. Porque claro, si no, porque mientras se desarrolla el proceso sigue siendo juez. Ojo, sigue siendo juez y además por ahí es acusado por el Consejo, pero exonerado por el jury. El único pedido de juicio político que prosperó en mi época fue contra un juez que se llama Axel López, que fue enviado a juicio político, pero el jury lo exoneró, lo liberó de Ahora, ¿existe esto de tener encarpetados a los jueces? ¿De que están con algún juicio ahí en carpeta y que te lo muevo o no te lo muevo de acuerdo con cómo te portes? Y si existe es un delito. Llamémosle las cosas por su nombre. Si eso se hace con un juez es un delito, si el juez lo hace con uno es un delito. El que va a hacer lobby con los jueces que no sea un abogado que representa claramente y oficialmente a un cliente es un delito. O sea, tenemos que empezar a recuperar ciertas reglas elementales que rigen desde Uruguay hasta Finlandia y desde Australia hasta Sudán. No podemos seguir con este manoseo del sistema y de que las leyes Claro, son pero igual me refiero así, en el Consejo de la Magistratura están ahora algunos juicios en trámite, pero dormidos, esperando a ver cómo se porta determinado juez. No creo que esté pasando eso. El tema de la lentitud de, casi diría de pensamiento que rige en la abogacía y sobre todo en la justicia, hace que los tiempos sean tan largos, ¿no? Que uno se pregunta, ¿cómo es posible que esto no? Uno de los grandes temas a cambiar. Por de pronto hacer el horario más largo, menos vacaciones, más exigencia. No es posible que la humanidad se esté moviendo con un reloj con minutero y la justicia se mueva con un calendario. Directamente. Alejandro Fargosi, gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. ATN.